Estimados clientes y amigos de Ecopulse, primero que nada les pido una disculpa porque este video debió de haber llegado un poquito antes a ustedes. Pero antes de haber generado este video queríamos estar muy seguros de haber analizado la propuesta de reforma por parte de nuestro presidente de palabra por palabra, detalle por detalle, para poder traerles esta información y poderles compartir qué es lo que se está proponiendo, analizarlo de una manera objetiva y al mismo tiempo pues todos crear nuestras propias conclusiones. Primero que nada, dividí el documento presentado en 9 puntos importantes que tenemos que entender. Estos puntos nos van a dar una idea, un panorama general de qué es, de cómo estamos, qué es lo que se propone cambiar y por qué debemos de asegurarnos que esto no pase. La reforma energética, la propuesta de modificación de reforma, es una reforma que nos lleva al pasado, que nos da 3 pasos atrás de todo lo que se había logrado en materia energética, y no nada más en la parte de electricidad, sino en el tema de hidrocarburos y en todo lo que tiene que ver con petróleo. Punto número 1. La reforma contempla la desaparición de los órganos regulatorios del mercado. La LIE estableció 2 comisiones principales, o 3, para el control del mercado eléctrico y el control de la industria petrolera. En esas instituciones eran la Comisión Reguladora de Energía, que se encargaba de otorgar todos los permisos y de dictar las tarifas eléctricas. De esta manera, controlaba qué proyectos se podían hacer, qué proyectos no, y una libre competencia entre todos los participantes del mercado. Por el otro lado, el SENACE, que era el regulador del mercado, era la empresa que tomaba las decisiones, la división que tomaba las decisiones para darle entrada a todas las plantas eléctricas a poder inyectar su electricidad. Y todo este despacho se basaba bajo un parámetro de competencia. Las plantas que tuvieran la electricidad más económica eran las que ingresaban primero. Y del lado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues regulaba los temas petroleros. Entonces, la reforma que se presenta ahorita propone desaparecer estos organismos completamente y otorgar todos estos permisos, todas estas responsabilidades a la CFE y la Secretaría de Energía, cosa que los convertiría en juez y parte, afectando la libre competencia y la competitividad del mercado eléctrico. El segundo punto importante es entender el tema del incremento o decremento de las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas bajo la regulación actual, la que tenemos, se rigen bajo un precio de mercado. La energía tiene un costo de producción, un costo de transmisión, un costo de distribución y un costo de comercialización. La suma de todos estos costos es lo que genera el precio final que tú y yo como consumidor pagamos. Por ende, si nos analizamos que la reforma propone que la CFE produzca el 54% de la energía y los privados solamente el 46%, esto solamente significa que hoy la CFE tendría que inyectar más energía, vender más energía y por eso verse favorecida, pero esa energía que la CFE vendería al mercado para que llegue a nosotros es energía que cuesta el doble de la energía de los proyectos que hoy están inyectando esa energía. Y esto tiene que ver porque tenemos un retraso tecnológico de muchísimos años y tenemos que entender dónde están las fuerzas y debilidades de cada una de nuestras instituciones. Yo, como tú, como todo México, queremos y necesitamos una CFE más fuerte. Necesitamos una empresa sólida, capaz de liderar todo este proyecto, pero no necesitamos un monopolio. Necesitamos una competitividad del mercado y necesitamos forzar a la CFE a convertirse en esta empresa que todos queremos. Y la única manera es en base a la competencia. Si le damos todos los poderes para que ellos dictaminen qué proyectos pueden inyectar energía y qué proyectos no, solamente va a tener un solo resultado. La energía que se va a inyectar a la red va a ser de un mayor costo y por ende al sumarle todos los costos aledaños que ya platicamos, va a ser una energía más cara para nosotros. Es muy importante como mexicanos que abramos los ojos.
Un ejemplo muy claro de esto y mucho más visible, que lo vemos todos los días en la calle, es el precio de la gasolina. Llevan más de 3 años diciendo que el precio de la gasolina va bajando y va bajando y cada vez es más competitivo. Y yo me puedo equivocar, pero en los letreros de las gasolineras el precio de la gasolina cada mes es más alto. Y esto es muy importante para que entendamos que los precios de la energía, los precios de los hidrocarburos, los precios de los componentes no se pueden bajar mágicamente. Se rigen de diferentes factores, y si permitimos que los proyectos invertidos de energías renovables no inyecten a la red, el resultado es solamente único. Los precios de la energía van a ir en aumento. El siguiente punto es el principio de la no retroactividad legal. El marco legal mexicano sobre el que todos nos basamos, y el más importante de todas nuestras leyes, es que las leyes no sean retroactivas. Que podamos nosotros tomar decisiones bajo las reglas del juego actual y que esas decisiones sean respetadas. Esta es la razón por la que México ha tenido durante los últimos años un gran auge en temas de inversión. Hemos tenido muchísimas plantas de automóviles que han venido a ponerse en el país, hemos producido cada vez más cosas. Si cambiamos las reglas del juego a proyectos que ya fueron instalados, lo único que vamos a hacer es ahuyentar la inversión extranjera. Tenemos que ser muy conscientes que México requiere de la inversión extranjera. La inversión extranjera genera empleos, genera bienestar, genera prosperidad. Y ninguna empresa va a querer invertir en nuestro país si después de que te otorgan un contrato bajo ciertas reglas del mercado, te lo revocan por un cambio de reforma. Es muy importante que nos mantengamos firmes, porque esto no nada más aplica a la ley de la industria eléctrica, esto aplica a todas las leyes de nuestro país. Las leyes nunca han sido y nunca deben de ser retroactivas en nuestro México. Como parte complementaria a este punto, viene el tema de la cancelación de los CELs. Los CELs, para que todos estemos en el mismo canal, son los certificados de energía limpia. Cuando se crea la ley en el 2013, el gobierno crea un incentivo para que las empresas vengan a competir, pero vengan a competir con proyectos renovables. Y ese incentivo eran los certificados de energías limpias. La ley de la industria eléctrica no forzaba a ninguna empresa extranjera a venir y poner una planta de carbón, o poner una planta de combustóleo, o una planta de gas. Mas, sin embargo, los premiaba por poner una planta solar, una planta eólica, una planta hidroeléctrica. Plantas no contaminantes y 100% renovables. Los CELs, esta reforma promueve cancelarlos, eliminarlos de la noche a la mañana, afectando de nuevo las reglas del juego de los proyectos que ya fueron instalados y por ende desincentivando a los nuevos proyectos a hacer proyectos verdes. Y lo que México necesita son proyectos verdes. Todo esto nos lleva al punto sobre las consecuencias de si esto pasa, de que si esto se permite, qué es lo que pasaría. Como ya lo platicamos, el costo de la energía es una fórmula matemática de diferentes factores. Si nosotros permitimos que la reforma energética pase, va a terminar en costos más altos de las tarifas de luz, en costos más altos de los hidrocarburos y por ende costos más altos de las gasolinas. Pero en este punto yo me quiero centrar en algo de lo que nadie habla, que es la salud de los mexicanos. Todas las plantas de combustóleo o plantas de carbón son plantas enteramente contaminantes. Son plantas donde las comunidades que están alrededor de ellas sufren de problemas respiratorios, sufren de contaminación, sufren de temas de visión en los ojos, y son plantas que afectan al medio ambiente, que si no lo queremos ver porque es un tema a largo plazo, afectan la salud inmediata de la gente que vive alrededor de esas comunidades. Entonces, es una consecuencia súper importante y por ende, México no cumpliría con sus tratados, con los temas del Tratado de París, no llegaríamos a nuestras metas de energías renovables y no lograríamos ser un país próspero en este sistema. Uno de los puntos más importantes para mí es entender cómo podemos hacer a la CFE esta empresa fuerte que tanto se predica y que tanto se quiere.
Como les he dicho, nunca la vamos a lograr si le damos el poder de ser juez y parte. Y aquí es donde viene un dato muy crudo que tenemos que entender todos los mexicanos. Nuestro país está creciendo a un ritmo del 3% en temas de demanda energética. Eso quiere decir que cada año todos los mexicanos demandamos un 3% más de energía. La inversión que requerimos para que podamos nosotros tener las plantas, las líneas de transmisión, las líneas de distribución, las oficinas, la comercialización, resulta ser el doble de todo el presupuesto de CFE. Es inviable que México crezca si no atraemos inversiones extranjeras. Y por ende debemos de respetarles todos los marcos regulatorios y debemos de incentivar que inviertan en nuestro país. Otro punto que integraron en esta reforma, del cual no me considero experto ni capaz de platicarles, y se los mencionaré nada más como es que están reservando toda la explotación del litio para el Estado. Eso quiere decir que quieren cancelar todos los contratos de exploración de litio en México y dejar esa actividad exclusiva y únicamente para el Estado. Cosa que lo tendríamos que analizar desde un punto minero, pero pues responde a lo mismo. Todos sabemos que el litio es algo que vive en nuestros celulares, en nuestras iPads, en nuestras cámaras, en nuestras luces. Prácticamente cualquier cosa que tenga una batería hoy en día tiene litio. Y el litio tiene una gran necesidad para el futuro, no de nuestro país, sino del mundo. Y es otro recurso natural que México tiene muchísimo y que debemos aprovechar de la mejor manera. Por último, viene la modificación al artículo 27 y leo textualmente. Corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Esto es textualmente lo que quieren colocar en la Constitución. Como podemos ver, es un texto extremadamente ambiguo que se podría derivar en muchísimas cosas. Y pues corrobora todo lo que acabamos de platicar en estos momentos. Como conclusión, y lo vuelvo a repetir, México necesita una CFE fuerte. México necesita una empresa líder en el mercado eléctrico y no existe otra empresa más que la CFE. La CFE necesita ser competitiva, necesita modernizarse, necesita eficientarse y necesita concentrarse en los puntos principales donde puede aportar mayor beneficio para todos los mexicanos. Todos queremos una CFE fuerte y ojalá podamos hacer una CFE competitiva y un país próspero en el tema energético. Después de haber analizado la reforma energética propuesta por el presidente, quiero concluir con ciertos puntos importantes. Pero antes de eso, vamos a entrar un poquito en materia de lo que nosotros hacemos y pues lo que nosotros les damos servicios a ustedes en este país. La generación distribuida. Después de haber analizado este documento a fondo y haber platicado con muchísimas gentes involucradas en el proceso, tanto de definición del documento como en el proceso regulatorio que va a seguir este documento, quiero comentarles que no, la generación distribuida no está siendo atacada. Y es prueba de esto es todas las entrevistas que le han hecho a la Secretaría de Energía en los últimos días, donde le preguntan muchísimo de qué es lo que va a pasar con la parte de paneles solares en sitio, y ella responde muy bien. Los paneles solares, los generadores eólicos o todo lo que sea generación distribuida es un bien para la nación, es una gran aportación a las redes eléctricas, genera descongestionamiento y ella nos garantiza de que esto no va a ser afectado. Me queda clarísimo que eso no es una garantía de nada, porque lo que viene en esta reforma es extremadamente ambiguo y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender por qué tenemos que trabajar para que esto no pase, pero hoy en día todos los proyectos de generación distribuida
tienen una gran aportación y siguen viéndose para seguir generando un beneficio en el país. Y cerrando el tema, pues quiero recalcar 4 puntos bien importantes. Esta reforma va a tener 3 consecuencias muy graves en la vida tuya y la mía. Va a tener consecuencias en nuestra salud, va a ser una reforma que generaría muchísimo mayor contaminación en el país, va a tener una consecuencia en la economía, ¿ok? Porque las empresas no van a querer invertir en nuestro país y eso va a hacer que se pierdan empleos, que se vayan inversiones, que se vaya capital de México, y va a tener una consecuencia en nuestro bolsillo, porque solamente va a generar tarifas eléctricas más altas. Tenemos que, como todos los mexicanos, platicar con nuestra gente, platicar con nuestros empleados, platicar con nuestro equipo, con nuestros amigos y hacerles entender que la realidad de las cosas es que esto no es tan sencillo como decir o estás con las empresas o estás con el pueblo. El pueblo necesita las empresas para generar economía, generar bienestar, generar trabajo, generar ingresos para poder crecer económicamente. Y las empresas necesitan al pueblo para poder lograr esto. Pero más que nada, las empresas necesitan costos competitivos de electricidad que les permitan generar mayores y mejores ingresos para todos los mexicanos. Les agradezco muchísimo el tiempo de este video y espero que les pueda servir para crear su propio criterio y para compartir todas sus conclusiones con cada uno de las personas que ustedes conozcan. Es muy importante que seamos un México unido y que presionemos por nuestro México.